98 Degrees, también conocido como 98 Grados, es un grupo estadounidense de R&B, música urbana y contemporánea formada en 1996 en Los Ángeles, California por Nick y Drew Lachey, Justin Jeffrey y Jeff Timmons. Sin embargo, los miembros del grupo son de Ohio. A diferencia de otras bandas, estos se formaron de manera independiente hasta que más tarde firmarían con una discográfica. A nivel mundial han vendido 10 millones de álbumes y 8 de sus singles han aparecido en el Top 40 de Estados Unidos. En agosto de 2012 se reunieron para actuar en el Summer Mixtape Festival de Hershey, Pensilvania. ...98 Degrees se formaron en Canton, Ohio cuando Jeff Timmons, vecino de la localidad, abandonó sus estudios universitarios para dedicarse a la música. Anteriormente estuvo en la Universidad Estatal de Kent en la Facultad de Psicología, aparte de prepararse para ascender a la NFL. En 1995, cantó en una fiesta de la facultad con 3 amigos que recibieron una reacción positiva por parte del público femenino sobre su voz. Al día siguiente se marchó a Los Ángeles. En 2004 declaró: "Ahora que lo pienso, fue una decisión precipitada, pero era joven y tonto". Tras conocer a un antiguo estudiante del Instituto de Bellas Artes de Ohio, este le dio el nombre de Nick Lachey, el cual estudiaba medicina en la Universidad de Miami. Lachey cogió un vuelo hacia California donde conoció a Timmons y con el que formó un dúo hasta que este le sugirió invitar a uno de sus amigos, Justin Jeffrey, estudiante de Historia de la Universidad de Cincinnati que coincidió con Lachey en la SCPA y con el que tocó tiempo atrás como vodevil en un cuarteto en un parque de Kings Island y en otra banda que interpretaba covers. El último en unirse al grupo fue el hermano pequeño de Lachey, Drew, quien trabajaba en Nueva York como auxiliar de emergencias. Tras rechazar una retahíla de nombres, incluidos Just Us, Next Issue y Verse 4, se decantaron por 98 Degrees tras una sugerencia de sus manager, Paris Dion y Johnny Camisa. It's killing me, it's killing you. Both of us trying to be strong. I got somewhere else to be. Promises to keep. Someone else who loves me and trusts me fast asleep. Mientras trabajaban, el grupo continuó ensayando y buscando inspiración en grupos como Boyz II Men, Take 6 y Jodeci. También estuvieron dándose a conocer en varias audiciones de Los Ángeles. Finalmente un manager se fijó en ellos y tuvieron la oportunidad de actuar con Boyz II Men en un programa de radio. Los managers, Johnny Camisa y Paris Dion, escuchó una de sus piezas en la radio y contactó con ellos para actuar de teloneros en una gira de Monte Jordan. A partir de ahí firmaron un contrato con la discográfica Motown Records. La banda empezó a emerger al mismo tiempo que se dieron a conocer grupos orientados a un público adolescente como las Spice Girls y Backstreet Boys, con los que coincidieron en las listas de ventas del chart a nivel mundial, aunque ellos prefirieron diferenciarse del término boy band que tenían acuñados. Desde sus inicios han declarado que escriben sus propias letras y composiciones que mezclan el rhythm and blues con las principales raíces del pop. En musicianguide.com afirmaron que existen grandes diferencias musicales entre los grupos, sin mencionar el hecho de que Motown nos haya brindado esta oportunidad para darnos más credibilidad como grupo de R&B y soul. Tras compartir escenario con Boyz II Men, el éxito del grupo no fue satisfactorio. Sin embargo, la emisora local de radio que estaba retransmitiendo el concierto les preguntó si querían cantar en directo. Paris Dion estuvo presente y le gustó lo que estaba escuchando, por lo que decidió ponerse en contacto con la banda y cambiarle el nombre de 98 Degrees por el original, Just Us. Al mismo tiempo, Scott Smith abandonó el grupo argumentando diferencias artísticas. Tras su decisión, Smith no podría actuar de nuevo debido a que no cumplió el contrato que los demás firmaron. En 1997 publicaron su primer sencillo, Invisible Man, el cual alcanzó la posición 12 en el Billboard Hot 100. Aunque las críticas fueron dispares, uno de los críticos del Billboard declaró que el grupo tiene una gran habilidad vocal que le permite ser el centro de las miradas del público. También realizaron una gira, incluyendo por Asia.
Mientras seguían la estela de grupos como Backstreet Boys, Hanson y NSYNC, el álbum debut del grupo fue decepcionante para ellos a pesar de las entradas agotadas en los conciertos. En 2002 publicaron un álbum recopilatorio llamado The Collection presentado con el sencillo Why Are We Still Friends. El sencillo encabezó el Top 40 y el grupo vendió 10 millones de copias y publicaron 12 singles más. En el mismo año, los integrantes decidieron separarse para centrarse en otros objetivos y nuevas oportunidades, aunque Drew Lachi informó en la página web que no se habían separado definitivamente, sino que se habían tomado un descanso. Desde 2004 la web estuvo desactualizada haciendo creer a sus seguidores que el grupo se había disuelto. Durante el hiato, Drew y su mujer tuvieron su primera hija poco después de que este ganara el concurso televisivo musical Dancing with the Stars. Nick contrajo matrimonio con Jessica Simpson y publicó 2 álbumes en solitario, Solo y What's Left of Me. Timmons publicó Whisper That Way y tuvo pensado publicar un segundo álbum. Jeffrey se presentó a las elecciones municipales en Cincinnati para la alcaldía y actualmente trabaja en el área de actividades y proyectos independientes. En 2004 volvieron a reunirse para cantar en el especial televisivo Nick y Jessica's Family Christmas TV Special. En septiembre de 2005 actuaron en el Club Purgatory en Over the Rhine para apoyar la candidatura de Jeffrey para la alcaldía. The loneliness of nights so long, the search for strength to carry on. My every hope had seemed to die. My eyes had no more tears to cry. En octubre de 2006, anunciaron que Timmons podría participar en el reality show de VH1, Mission Man Band. Los informes sobre algunas noticias en las que se indicaban que 98 Degrees iba a fichar a un nuevo miembro y grabar un nuevo álbum se disiparon. Sin embargo, en 2011 tanto Lachi como Timmons confirmaron en entrevistas separadas que todavía cabía la posibilidad de reunirse de nuevo. Lachi declaró que a pesar de su apretada agenda y sus eventos, tenía interés en volver a la banda. Por su parte, Timmons comentó que el grupo siempre ha estado abierto a cualquier debate sobre una posible reunión. Al finalizar su entrevista declaró, si tenemos tiempo y realizamos una gira o una grabación, finalmente volveríamos para matar el tiempo. En 2012 volvieron a actualizar la web tras varios años cerrada aparte de crear un perfil en Facebook y en Twitter. El 20 de junio de 2012, Nick y Drew Lachi anunciaron en el programa radiofónico de Ryan Seacrest de que el grupo volvería a reunirse por primera vez en tiempo en el Mixtape Festival de Hershey, Pensilvania en agosto. El 17 de agosto del mismo año actuaron en el Today Show y en julio grabaron nuevo material en el estudio. En una entrevista concedida el 26 de julio de 2012 para Rolling Stone, Drew informó que el grupo estaba haciendo sus primeros ensayos después de una década. También explicó que volvieron al lugar en el que se sentían cómodos por volver a ser un grupo unido. Lachi comentó que, la música tiene muchos ciclos. Vas por varios escenarios de rock, R&B, etc. Puede ser una batalla muy dura si intentas tocar pop en un escenario indicado para el rap. Sobre el futuro del grupo añadió que de momento no existen planes más allá de las actuaciones del Today Show y el Mixtape Festival. You're my sunshine after the rain.